Buenos días para todos los cursantes de la Cátedra de Derecho Internacional Privado. En este primer encuentro vamos a dar inicio a la unidad número 1. Si ustedes revisan el programa, la materia está compuesta por 5 unidades. La primera unidad está referida a la teoría general del derecho internacional privado, la segunda unidad a la jurisdicción, la tercera al derecho procesal internacional, la cuarta al arbitraje y la quinta a la excepción de las reglas generales de competencia en lo civil y mercantil. Entonces, en la clase de hoy vamos a hablar sobre la teoría general del derecho internacional privado, en la cual vamos a abordar cómo se origina el derecho internacional privado, cuáles son los supuestos que se requieren para que podamos afirmar que estamos en presencia del derecho internacional privado. Además, cuál ha sido los fundamentos del derecho internacional privado, en qué se ha sustentado su origen. Vamos a estudiar el objeto y su contenido para luego sí abordar una definición de la materia del derecho internacional privado y por último explicaremos las relaciones que tiene el derecho internacional privado con otras ramas del derecho. Vamos a comenzar para ubicarnos en contexto partiendo de un ejemplo. Imaginémonos al señor Pedro Pérez, que reside permanentemente en la ciudad de Quito y tiene una empresa cuyo objeto es el comercio de las telas, la rama textil. Pedro Pérez tiene su empresa establecida ya y sus sucursales en todo el Ecuador. Nunca ha viajado porque no le gusta viajar, le teme a los aviones y no le gusta trasladarse de su país. Sin embargo, Pedro Pérez no solamente pasado el tiempo se dedica a tener relaciones de comercio con otras empresas domiciliadas en el Ecuador, sino que a través del uso de las tecnologías llega a celebrar contratos para vender sus productos a una empresa ubicada en Colombia y asegura el traslado de las mercancías mediante una empresa cuyo domicilio está en Brasil. Entonces podemos observar en este ejemplo cómo el señor Pedro Pérez, que jamás se ha movilizado de su país, Ecuador, sin embargo, a través de la tecnología ha entrado en contacto con personas jurídicas domiciliadas en otro estado, en otra república, en este caso Colombia, y también se ha comunicado con una empresa aseguradora cuyo domicilio es Brasil. Entonces aquí, ante una situación jurídica que se pueda dar con un incumplimiento de los contratos que ha celebrado Pedro Pérez con las empresas domiciliadas en Colombia, a los cuales ha vendido sus productos, vamos a encontrar vinculados por lo menos 3 ordenamientos jurídicos. El ecuatoriano, donde reside Pedro Pérez de forma habitual y permanente, el colombiano y el brasilero, que es el de la empresa aseguradora de las mercancías. Es aquí donde cobra importancia y razón de ser el derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque el derecho internacional privado, para diferenciarlo, no es una norma de derecho material. Nunca van a encontrar ustedes en el derecho internacional privado cuál es la solución al conflicto que se ha suscitado producto del incumplimiento de la empresa compradora. La norma que denominamos de conflicto, que es la que forma el derecho internacional privado, es una norma de derecho formal, porque no me resuelve el asunto controvertido, sino que me indica, me señala cuál es el ordenamiento jurídico que debe utilizar el juez para resolver el conflicto que se ha sometido ante su conocimiento. Entonces, bajo este supuesto que les he planteado, para que comenzamos a tener una visión de lo que es el derecho internacional privado, vamos a hablar de los supuestos. ¿Qué se necesita o qué era necesario para que surgiera el derecho internacional privado? Pues 2 supuestos, un supuesto sociológico y un supuesto jurídico. En el supuesto sociológico
vamos a visualizar la movilidad social, el carácter cosmopolita del hombre, su naturaleza sociable que lo hace comunicarse con otras personas. En un principio, mediante el traslado físico, era la movilidad, y ahora mismo, como lo vimos en el ejemplo, no necesitamos un traslado físico de la persona, sino que a través de las tecnologías de las comunicaciones yo puedo entrar en contacto con personas naturales o jurídicas ubicadas en otras latitudes del mundo. Entonces aquí tenemos el supuesto sociológico que es indispensable que se dé para que podamos hablar de derecho internacional privado. Pero al lado de este tenemos el presupuesto jurídico, que es necesario la existencia de por lo menos 2 ordenamientos jurídicos distintos, pertenecientes a 2 estados, que entren a regular una situación jurídica concreta donde se dan elementos denominados en la doctrina de extranjería o elementos extraños, como en el ejemplo que yo les planteaba. Entonces, con la unión de esos 2 supuestos o presupuestos, el sociológico y el jurídico, nosotros podemos decir que nos vamos a encontrar en un escenario de derecho internacional privado. Ahora bien, ¿cuál es el objeto del derecho internacional privado? El objeto del derecho internacional privado no es otro que solucionar los conflictos que se pueden producir cuando ante una situación de hecho concreto nos encontramos con que existen 2 o más ordenamientos jurídicos vinculados a la misma situación y es necesario determinar cómo lo vamos a solucionar. Así, la doctrina ha resumido que el contenido del derecho internacional privado puede concretarse en los siguientes aspectos. Primero, en la aplicación del derecho material, determinar cuál es el derecho material que resulta aplicable al caso. En segundo lugar, habla de los llamados conflictos de leyes o conflictos de derechos, que es en el caso en el cual el juez debe escoger cuál es la norma de los ordenamientos jurídicos que están vinculados que resulta aplicable para resolver el fondo de la situación. Luego hablamos de los conflictos de jurisdicción como parte también del contenido, donde lo que vamos a precisar es cuál es el juez que resulta competente entre los estados que se encuentran involucrados en una misma situación jurídica para resolver el litigio e impartir justicia. Y por último, el contenido se va a extender a la posibilidad de la eficacia extraterritorial de las sentencias que dicten los jueces en otros estados diferentes al del juez que las dictó, o a la validez de las decisiones de los órganos de un estado en otra latitud. Básicamente, esos aspectos es a lo que se reduce el contenido del derecho internacional privado. En el último, en la extraterritorialidad, en la posibilidad de hacer valer y ejecutar una decisión de un juez dictada, por ejemplo, en Ecuador y hacerla valer en Colombia, estamos en presencia de la figura del exequatur. Entonces, a esto se puede concentrar el contenido de esta rama tan importante del derecho como es el derecho internacional privado. Ahora vamos a hablar del fundamento. ¿En qué se sustenta la existencia del derecho internacional privado? Bueno, tenemos que partir de que se comienza a sustentar o a fundamentar esta rama del derecho en la Edad Media, en la época de los glosadores. Los glosadores son aquellas personas que se dedicaban a recopilar las normas de derecho civil romano. Estos señores recopilaban las normas no en forma sistemática, sino con la idea de concentrar todas las soluciones que se habían dado en el derecho romano para determinados casos. Y las iban como codificando, pero sin tener una idea de hacerlo en forma sistemática. Es aquí cuando surge en esta época la escuela estatutaria italiana. Esta escuela estatutaria italiana, que está conducida por los glosadores,
dura aproximadamente unos 6 siglos, ¿verdad? ¿Por qué se da básicamente en Italia? Porque nos encontramos en la época, ¿verdad?, en que comienzan a surgir las ciudades-estados en la Edad Media, donde se da una afluencia muy importante del comercio. Entonces, las distintas ciudades-estados entraban en contacto a través del amplio auge que alcanza el comercio en estos momentos, y cada una de estas ciudades tenía un estatuto, una norma diferente para regir los conflictos que se podían suscitar con ocasión del desarrollo del comercio. También porque florece el estudio del derecho y se dan el estudio por parte de las diferentes universidades que existían en estas ciudades-estados, y esto impulsó a este movimiento de esta escuela estatutaria italiana, que tiene el aporte de ser la pionera en derecho internacional privado, en donde se encuentran los cimientos de recopilar todas las normas que había producido a tal efecto el derecho romano. Posteriormente a esto, vamos a encontrar en la doctrina que el fundamento del derecho internacional privado se va a repartir en 3 posiciones. En una primera, donde vamos a encontrar el fundamento en los aspectos extrajurídicos, llamado también esta posición utilitaria. En los fundamentos extrajurídicos encontramos la doctrina de la comita gentium y también la de la reciprocidad. Como vemos, son extrajurídicos porque no vamos a encontrar la razón de la existencia del derecho internacional privado en las normas, en las leyes, sino en la cortesía internacional, que es la comita gentium, y en la reciprocidad. Luego encontramos los fundamentos jurídicos en la comunidad jurídica internacional y en el reconocimiento de los derechos adquiridos. Y por último, un fundamento político que lo encontramos en la nacionalidad. Vamos a abordar cada una de estas posiciones en una forma rápida. En las extrajurídicas tenemos la doctrina de la comita gentium, surge con la escuela estatutaria holandesa en la necesidad de poder explicar cómo se podía aplicar en un estado una norma jurídica de otro estado, y en la necesidad de poder justificar cómo una sentencia dictada por un juez en un determinado estado podía ser validada y tener efectos en otro estado. Entonces era necesario superar el territorialismo exacerbado que había propuesto en sus inicios la escuela estatutaria holandesa, liderizada por Lírico, Huber, y luego surgen otras posiciones más de Juan Boé y su padre, quienes son los precursores de justificar la aplicación de la norma extranjera o el derecho extraño, no el derecho del fórum del lugar, a través de la cortesía internacional, de razones de equidad y, en resumen, de impartir justicia. Posteriormente encontramos la de la reciprocidad, que es una posición del derecho francés que se adopta en el Código Napoleónico en 1804. Allí se contempla la posibilidad de que se reconocerá el derecho, Francia reconocía el derecho a los extranjeros en la medida en que a los franceses se les reconociera a través de los tratados que hubiese suscrito el Estado al cual pertenecía ese extranjero, igualmente los derechos. Esta teoría se fundamenta en la fórmula romana: doy para que me des, hago para que me hagas. Si tú me das, yo te doy. Esto resulta, en definitiva, violatorio a los derechos humanos, que deben ser reconocidos indistintamente porque son consustanciales con la naturaleza humana, y además resulta injusto que ante una misma posición se den soluciones diversas solo porque no exista reciprocidad en el reconocimiento de unos derechos en el otro ordenamiento jurídico que resulta involucrado. Cuando pasamos a la fundamentación jurídica, se comienza a encontrar la razón del derecho internacional privado en razones de índole jurídico.
Y la más importante es la de Savigny, que propone la escuela alemana, que es la que tenemos vigente hoy en día y la que reconoce la gran cantidad de ordenamientos jurídicos del mundo. Él habla de la razón de la comunidad jurídica internacional. Existen diversos ordenamientos jurídicos que conviven en esa comunidad de naciones, valga la redundancia, donde deben aportar soluciones justas e igualitarias a todas las personas, indistintamente de la nacionalidad que tengan o del país al cual pertenezcan. Por razones de civilidad, por razones de cristiandad, dice Savigny, debe imperar la igualdad en el tratamiento a los nacionales de todos los estados para la solución de los conflictos que sean similares o análogos indistintamente del derecho que se encuentre involucrado. Y luego también tenemos en la jurídico lo que propone Inglaterra, que es el respeto a los derechos adquiridos, que también hoy en día tiene vigencia en el sentido de que un ordenamiento jurídico extraño a la nacionalidad de una persona debe amparar los derechos que le son reconocidos en su país de origen. Un caso típico sería el que tenemos en los niños y adolescentes, que en la mayoría de los países tienen reconocido su derecho a tener una obligación de manutención, una pensión de alimentos que deben ofrecer sus padres. Si un niño se encuentra en un país extraño, es decir, del cual no es nacional, él pudiera solicitar ante el juez de ese país el otorgamiento de esa pensión por parte de sus padres, y aquí lo que se habría hecho es un reconocimiento de un derecho que ya está amparado. Luego, tenemos que concretar que hay una tercera posición, que es un fundamento de tipo político, que vincula el derecho internacional privado al tema de la nacionalidad. Lo propicia Mancini en Italia. Esta posición sí podemos decir que está actualmente superada, porque como ustedes bien saben, hay ordenamientos jurídicos que actualmente reconocen hasta más de una nacionalidad. Entonces, este factor de conexión de la nacionalidad para aplicar una norma del derecho internacional privado ya ha sido superado por la mayoría de los ordenamientos, y actualmente lo que aplicamos es el domicilio como factor de conexión. Damos relevancia al domicilio porque la nacionalidad, como ya lo dijo, una persona puede incluso llegar a no tener nacionalidad, como en el caso de los refugiados, o tener 2 o 3 nacionalidades, y entonces sería muy difícil escoger cuál sería el ordenamiento jurídico aplicable. Por eso se toma ahora el factor de conexión del domicilio. Ahora bien, visto el contenido y el fundamento, pudiéramos nosotros decir que el derecho internacional privado es el conjunto de normas jurídicas que determinan cuál es el derecho o el ordenamiento jurídico aplicable en los casos de conflictos de leyes, o determina cuál es la jurisdicción aplicable cuando ante un mismo supuesto jurídico se encuentran involucrados elementos de extranjería. Eso pudiera ser una definición basada en todo lo que hemos abordado. Ahora bien, esta rama del derecho internacional privado se vincula con otras ramas del derecho. Dentro de las ramas en las que encontramos vinculación está el derecho interterritorial. El derecho interterritorial básicamente lo podemos apreciar en los estados federales. Estados Unidos de Norteamérica es el caso típico donde, como ustedes bien lo saben, los estados que conforman la Unión tienen su propio ordenamiento jurídico interno y muchas veces entran en colisión cuando se encuentran vinculados los ordenamientos de 2 estados de esta unión que conforman los Estados Unidos de Norteamérica. Por ejemplo, el derecho que se aplique en Nueva York con el que se aplique en California, o el que se aplique en Nueva York y el que se pueda aplicar en Miami. Entonces, es por esta situación que se da lo que se llama el derecho interterritorial, pero son conflictos de índole interno que no involucran un ordenamiento jurídico de otro país. En cuanto a el derecho interpersonal, esto se da por la aplicación de un ordenamiento jurídico a determinadas personas que pertenecen a un mismo estado político soberano.
por razones sobre todo de religión. Se dan estos casos en la India, en África, donde se aplican normas dependiendo de las castas sociales, de las familias, de las tribus, etc. Tenemos también el caso del derecho unificado. El derecho unificado lo vemos en tres vertientes, de las cuales el derecho internacional privado se sirve, como es la codificación nacional del derecho unificado, la codificación de los organismos internacionales y el aporte que hacen los organismos privados a nivel internacional. Fíjense, la codificación del derecho material unificado la vemos en los casos de todos los ordenamientos jurídicos, donde encontramos la intención de unir en un solo código las materias relacionadas con el comercio, con el derecho civil, con el derecho procesal. Y esto sirve para generar iniciativas en otros ordenamientos jurídicos de codificar, porque así es mucho más fácil encontrar la norma de conflicto cuando no se encuentra diseminada en distintas leyes, sino que está en un solo código con relación a una materia. Luego tenemos el aporte que hacen las organizaciones internacionales como la Unión Europea, y en el caso nuestro tenemos la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, aunque Venezuela ya no reconoce las normas aplicables a la CAN, pero eso es un aporte valiosísimo donde se producen normativas y disposiciones sobre materias específicas, sobre todo en el derecho civil, como la patente de industria y comercio, la propiedad intelectual, el comercio marítimo, aspectos mercantiles donde se van produciendo decisiones y normas que vinculan a todos los Estados miembros y ofrecen al derecho internacional privado directamente cuál es la norma que debe solucionar la situación donde se encuentren vinculados los ordenamientos jurídicos pertenecientes a estas organizaciones. Y tenemos el aporte que ha hecho las organizaciones privadas como los tribunales de arbitraje a nivel internacional, que han producido decisiones importantes donde se han vinculado diversos ordenamientos jurídicos, y también lo que hacen las cámaras de comercio internacional, sobre todo la de Londres. Vamos con el derecho internacional público por último, que es muy importante, y en este caso tenemos que diferenciar, porque el derecho internacional público básicamente regula las relaciones jurídicas que se producen entre los estados o entre los sujetos de derecho internacional, mientras que en el derecho internacional privado, como ya sabemos, regula la relación ius privatista, la relación de derecho privado. La norma de derecho internacional público crea, modifica o extingue las relaciones entre estos sujetos de derecho internacional que son los estados, mientras que la de derecho internacional privado no, porque ya dijimos que es una norma de derecho formal, que solo me indica cuál es el ordenamiento jurídico que resulta aplicable. Ella no crea derechos, no resuelve el asunto de fondo. En cuanto a las relaciones, sí las vamos a encontrar muy fuertes en el tema de las fuentes, porque tanto el derecho internacional público como el privado se sirven de los tratados. El público regula todo lo que es la elaboración de un tratado internacional, y el derecho privado se sirve del contenido de esos tratados una vez que son producidos y ratificados por los estados para encontrar la solución a un conflicto determinado. También ambas ramas del derecho utilizan los principios generales del derecho generalmente aceptados para solucionar los conflictos. Y en cuanto a los supuestos, el sociológico se va reduciendo cada vez más la brecha entre el derecho internacional público y el privado, porque si bien dijimos que en el público lo forman los sujetos, son los estados independientes y soberanos, vamos viendo un movimiento cómo entra la necesidad en la comunidad jurídica internacional de proteger cada vez más a las minorías a través de la aplicación de los derechos humanos por las cortes internacionales, y se van produciendo decisiones que impactan no solamente a los Estados miembros, sino también directamente a sus ciudadanos en esta protección universal que se da a los derechos humanos reconocidos por todos los ordenamientos jurídicos del mundo. Por último, en cuanto al derecho comparado, podemos decir que el derecho comparado viene a ser más que una rama con la cual se vincula el derecho internacional privado, viene a ser un método que utiliza el derecho internacional privado para obtener la solución.
a un conflicto donde se encuentren presentes elementos de extranjería, porque el derecho comparado va a permitir, a través de la codificación que se va haciendo, aunque ha sido una tarea muy lenta, sin embargo, cuando nosotros estudiemos el tema de las fuentes, vamos a ver cómo en el caso nuestro está el Código de Bustamante, que es un esfuerzo muy grande que se hizo para poder tener reunido en un solo instrumento por parte de todos los países que lo suscribieron, aunque como vamos a ver en su momento, algunos con reservas y otros que se negaron a suscribirlo, como Estados Unidos, ya encontramos por lo menos un instrumento en nuestro caso que va a reducir, va a contener, las normas que van a resultar aplicables para solucionar los conflictos que se dan en materia de derecho internacional privado. Entonces, en la Unión Europea también se han dado esfuerzos importantes, se realizan convenciones todos los años de derecho internacional privado, donde a través de la comparación que se da en cómo se ha dado la solución a un mismo conflicto por los distintos ordenamientos jurídicos, esta comparación va permitiendo como un método dar una solución al derecho internacional privado al encontrar la norma que debe ser aplicable, es decir, al encontrar la norma de conflicto, que es la que me va a indicar o me va a señalar cuál es el derecho que va a resultar aplicable a un caso concreto. Entonces, como vemos, el derecho internacional privado se vincula con una gran cantidad de ramas del derecho en general, de las cuales se nutre, de las cuales encontramos diferencias, pero también encontramos un aporte valioso que va a permitir encontrar la solución a los conflictos cuando estemos en presencia de una situación de hecho en la cual se encuentren vinculados por lo menos más de 2 ordenamientos jurídicos que se encuentren vigentes. Con esto abordamos lo que es el tema número 1, la unidad número 1 de nuestro programa. Yo les haré llegar el material para colocarlo allí en el aula virtual para que ustedes lo tengan disponible. Les haré saber también, y les adelanto, que como es un doctorado, lo que vamos a profundizar es en la investigación, entonces la modalidad de la evaluación va a ser básicamente el ensayo para que haya un esfuerzo por la investigación y porque aportemos, como ya lo decía en la presentación, se dé un feedback, un enriquecimiento entre el conocimiento de ustedes y también el que yo les pueda aportar a través de estos encuentros y del material que les suministre. Les reitero que estoy a su disposición para aclarar cualquier duda, cualquier comentario, cualquier inquietud que haya surgido en ustedes con este primer encuentro que hemos sostenido el día de hoy con relación a esta primera unidad que de forma general pudimos abordar el origen y, como ya lo dije, los supuestos, los fundamentos, elaboramos una definición y por último las relaciones que tiene esta importante rama del derecho con las otras ramas del derecho. Bueno, con esto me despido. Feliz día para todos.